Bueno, buenos días a todos. Dios los bendiga. Hoy es un día especial, no solamente porque sea el día del Señor, sino también porque hoy vamos a terminar una poderosa serie que iniciamos con el propósito de que podamos tener claro que la sanidad que necesita nuestra vida, nuestra alma, solamente puede provenir de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy el mensaje que quiero enseñar lo he titulado La Guerra Civil del Alma. ¿Alguien me puede decir qué es una guerra civil? ¿Alguien sabe qué es una guerra civil? Exacto, es una guerra interna, ¿cierto? Cuando dos bandos dentro de una nación comienzan como a pelearse entre ellos, ¿cierto? Y esa es la realidad que hoy el apóstol Pablo, a través de Romanos capítulo 7, la carta a los Romanos, nos va a enseñar. Quiero que ahora subirle entonces Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 25. Vamos a leer una porción grandecita. Y sé que esta es una porción de las más difíciles de explicar, entonces creo que hoy voy a fungir como maestro más que como pastor. Entonces quiero que usted me tenga como paciencia en ese sentido. ¿Listos? ¿Lo tenemos? 7:1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Bueno, ese es el pequeño trabalenguas que nos
nos trae el apóstol Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo. Y irremediablemente la serie tenía que acabar así, ¿no? Porque ya hemos hablado de nuestras situaciones, nuestros dilemas emocionales, sentimentales, circunstancias que tal vez vinieron a nuestra vida y sí, puede ser que nos generaron algunos traumas, pero no podemos dejar de lado, ¿cierto? De la parte emocional, de la parte sentimental y de la parte física, la parte espiritual, porque es que todo es espiritual, hermanos. Todo parte es de lo espiritual. Y tenemos que entender que hay una realidad en medio de este mundo caído y esa realidad se llama el pecado. El pecado es lo que provoca muchas de las situaciones que usted y yo hoy vivimos hoy en día, ¿no? Y si usted y yo queremos ser honestos con nosotros mismos, nosotros debemos reconocer que nosotros somos seres contradictorios. ¿Es así o no es así? Que no siempre existe una coherencia entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente hacemos. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos sinceros dicen sí, eso es así, eso es verdad? O que no existe tal vez una relación en lo que somos y en lo que deberíamos ser. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, uy, yo quisiera ser un mejor cristiano? Le pregunto, ¿lo somos? ¿Cierto que no? Entonces hay cierto nivel de contradicción, ¿cierto? Por eso dice por ahí un dicho, ¿no? Que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? Y esta serie de eventos, ¿cierto? Que nos han herido tal vez en el pasado, esas batallas internas que constantemente usted y yo estamos confrontando en nuestra realidad, ¿cierto? Como les dije, son provocadas por el pecado. El pecado que ha dañado 4 relaciones imprescindibles en nuestra vida. Primero, la relación que Dios tiene con nosotros. Se interrumpió algo cuando nació el pecado en el huerto del Edén, ¿cierto? Gozábamos de la plenitud, gozábamos de tener una relación directa con Dios, gozábamos de tener un espíritu sin mancha, libre de pecado. Pero en segundo lugar, entramos en conflicto en la relación que usted y yo tenemos con nosotros mismos. Recordamos el pasaje de Génesis donde Adán y Eva pecan y por primera vez comienzan a sentir emociones en su vida, ¿no? Emociones como el temor. El Señor dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? No, tengo miedo. Por primera vez en la vida el ser humano tiene miedo. ¿Y por qué te estabas escondiendo de mí? No, es que estoy desnudo, la vergüenza, ¿no? Y bueno, muchos otros conflictos que ya hoy el día no es sano traerlos porque ya predicamos de todo eso, ¿verdad? La tercera relación, la relación que se dañó de parte nuestra hacia las otras personas. Y esa es una relación que sí o sí vamos a tener que lidiar, ¿no? Hasta que, como dice Pablo, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y por último, la cuarta relación, la relación que nosotros tenemos con este universo, con la creación en la que Dios nos puso, la creación que Dios nos puso a administrar y a ser buenos mayordomos de ella. Por eso, de estas 4 relaciones, tenemos que rescatar una sola situación. Y es que el mal, como lo dice el apóstol Pablo, el mal no está en las instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un cáncer en Colombia, ¿no? Que estamos orando todavía por eso. ¿Cuál es el cáncer de Colombia a nivel político? La corrupción. Y he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que eso es por causa del poder, la gente no puede resistir el poder. Otras personas dicen, no, es que eso es a causa de las instituciones, que las instituciones corrompen el ser humano. Pero lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo es que no se trata ni del poder, ni de las instituciones, ni de las circunstancias, ni de la adversidad, que es que a mí la vida me trató duro. Lo que dice el apóstol Pablo es que el problema es en el corazón del ser
humano. ¿Cierto que sí? Y el apóstol Pablo entonces comienza hablándonos de algo muy importante. Comienza hablándonos acerca de una analogía que hace él del matrimonio, ¿verdad? Él dice que una persona, una mujer, no se puede casar con otra persona hasta tanto su esposo haya muerto, ¿cierto? Nada que hacer. Eso es un principio bíblico. El matrimonio no es algo desechable. El matrimonio Dios lo dejó en nuestras vidas para que eso cree convicciones en nuestra vida, ¿no? Es una parte de creencias, de convicción, de fe. Los que nos casamos tenemos que tener claro en nuestra mente que el matrimonio es para toda la vida. Hasta que la muerte nos separe, dijo el cura, ¿no? Hasta ese instante. Hasta tanto eso no pase, entonces ni el esposo ni la esposa están libres. ¿Y por qué Pablo hace esta analogía del matrimonio? Porque lo que está queriendo el Señor es querernos separar o divorciar, no, separar de la ley. Y lo hace a través de varios símbolos que usted y yo vamos a reconocer en nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, el evento más importante de todos, que es el evento de nacer de nuevo. Es el evento que parte nuestra vida en un antes y en un después. El que usted y yo hayamos nacido de nuevo. ¿Se acuerda de esa escritura que la Biblia nos muestra en Juan capítulo 3? En la que Nicodemo va y busca a nuestro Señor Jesús. Y él tiene una lucha, ¿no? Entre la timidez y entre la sinceridad. Y él ha reconocido que las obras que él hace no las haría si él no viniera de parte de Dios. Y en esa lucha emocional él está queriendo satisfacción en su vida. Entonces busca secretamente a Jesús en la noche. Como para que los miembros del Sanedrín no se den cuenta que está buscando a la persona que ellos están persiguiendo. Pero él se está dando cuenta que en él están las respuestas a sus más grandes dudas. Y es cuando Jesús le enseña, ¿no? Decía Jesús a Nicodemo, Nicodemo, no hay nadie que pueda entrar en el reino de Dios si primero esa persona no nace de nuevo. Es uno de los eventos más importantes porque parte nuestra vida en dos. ¿Qué le dice Nicodemo? Señor, ¿acaso alguien puede volverse a meter en el vientre de su propia madre para volver a nacer? Y me impacta cómo le responde Jesús, ¿no? Jesús le dice, oiga Nicodemo, usted es maestro de la ley y no conoce estas cosas. Quiere decir que la ley ya les enseñaba, ¿no? Que había un episodio en nuestra vida que se llama nacer de nuevo. ¿Se acuerda esa porción del libro de Ezequiel donde dice que Dios nos iba a dar un corazón de carne a nuestro anterior corazón de piedra? Mire, eso habla de un nuevo nacimiento. Otro símbolo cristiano que podemos asociar a eso es el bautismo. ¿Qué es lo más semejante a el bautismo? Porque eso es como un símbolo, una ordenanza que Cristo dejó. ¿A qué? A una experiencia interior que usted vivió en la conversión. Cuando nos bautizamos, lo que estamos haciendo es mostrando exteriormente algo que ya ocurrió en nuestro interior. ¿Y qué estamos diciendo? Que ya hemos muerto al pecado. O sea que lo más similar al bautismo es un funeral. Eso es lo más similar al bautismo. Estamos declarándonos muertos al pecado. Y si lo sumamos a ese evento de nacer de nuevo, quiere decir entonces que nos hemos separado de la ley para entrar en un pacto mucho más poderoso, que la Biblia lo llama la gracia a través del sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, como quiero que hoy miremos este pasaje detalladamente, quiero es que nos pongamos versículo a versículo a estudiar qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos con respecto al gran problema que tiene la humanidad.
el pecado. Y para eso, primero que todo, tenemos que abordar para qué sirve la ley. Versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y acá me impacta algo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Porque el primer aspecto que quiero enseñar es que la ley revela nuestro pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, ¿cierto? Pero ¿sabe qué no hace la ley? La ley no nos puede salvar, ni la ley nos puede santificar. Eso es lo que no hace la ley. Así que el problema no está en la ley. ¿En dónde es que está el problema entonces? En nosotros está el problema, que no queremos y tampoco podemos hacer lo que la ley nos dice. Yo no sé acá cuántos reconocen las palabras que Dios nos dice en Deuteronomio 28. Cuando yo le digo Deuteronomio 28, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la mente? ¿Ah? Las bendiciones de la obediencia, ¿cierto? ¿Cómo empieza ese apartado de Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyeres, ¿qué? Atentamente, ¿qué? La ley de Jehová, ¿cierto? Que yo te prescribo hoy. Y cumplieres. ¿Cumplieres qué? Todos, diga conmigo todos. ¿Y todo es? Todo. ¿Cierto? Si cumplieres todo lo que está en esta ley, entonces vendrán estas bendiciones sobre tu vida. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros cumplimos todo lo que Cristo nos dejó en la ley? Entonces, esos primeros 14 versículos de los que tanto nos aferramos, ¿cierto? De los que dicen, sí, Señor, sello esa promesa, usted dice. Pues la verdad es que esos 14 versículos no son para nosotros. Por el contrario, para nosotros son los otros. El otro resto tanto de versículos, creo que es hasta el 52 que llega, ¿no? Un montón de maldiciones, que cuando usted y yo las leemos, mire, comenzamos a temblar así en nuestras piernas. Y todas esas maldiciones que dice Deuteronomio 28, mire, tienen que ver con situaciones de la carne. ¿Qué dice Deuteronomio 28 en esas maldiciones? A ver, ¿quién se acuerda más o menos? Dice que no vamos a ser bendecidos ni en nuestra entrada ni en nuestra salida. ¿Qué más dice de maldiciones de Deuteronomio 28? Maldita será nuestra canasta y nuestra arteza de amasar. ¿Qué más dice? Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de las bestias, el fruto de las vacas, ¿cierto? Por ahí creo que leí en ese mismo capítulo que dice que una persona se casará con otra y la esposa la tomará otro señor. Imagínese eso es terrible. ¿Mm? Y bueno, un montón de maldiciones que cuando usted la lee dice terrible. Porque a veces les tememos más a las maldiciones de la carne. Pero la pregunta aquí hoy que el apóstol Pablo propone es ¿por qué no le tenemos temor a la maldición del espíritu? Que esa es la peor de todas, ¿no? Esa es la que nos va a llevar a la condenación realmente eterna, ¿no? Así que la ley no es un código impersonal de conducta, no. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ley es el reflejo del carácter perfecto, hermoso, atractivo, deleitoso de nuestro Dios. Eso es la ley, el reflejo del carácter de nuestro Señor. Los 10 mandamientos entonces no se limitan a nuestras acciones externas, ¿cierto? Porque todos nosotros los que venimos a los caminos de Dios, lo primero que nos llama la atención es que tenemos que cumplir una serie de normas, de mandamientos para que podamos entonces agradar el corazón de Dios. Pero los 10 mandamientos van allá mucho más de nuestra apariencia exterior, ¿no?
Los 10 mandamientos van apuntando a nuestra condición interior. Y me impacta mucho que el apóstol Pablo dice que él conoció, ¿no? Él conoció el pecado por la ley. Y me impacta que en el Nuevo Testamento nos habla el apóstol Pablo que él se había propuesto en su corazón a ser el mejor fariseo de todos, ¿no? ¿Quién era Pablo? Fariseo, pero no cualquier fariseo. Fariseo de fariseos. Y la palabra fariseo allí no es como la usamos nosotros, ¿no? Es que usted es un fariseo conmigo. ¿Cierto? Que me traicionó. No, en esa época la palabra fariseo era alguien bueno, alguien santo, alguien puro, lo mejor de la mejor, la crema innata de Israel. Y lo peor es que la Biblia dice es que Pablo no solamente era un fariseo, sino que era fariseo de fariseos, del linaje de la tribu de Benjamín. Dice, formado bajo los pies del mejor maestro de la época, que se llamaba Gamaliel. Pablo dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. O sea, el man, en cuanto a la ley, casi lo logra. Casi lo logra. O sea, se puede decir que casi estaba dentro de los primeros 14 versículos de Deuteronomio. Pero lo que me impacta aquí en el capítulo 7 de la carta de los Romanos es que él dice que él conoció su situación interior, porque exteriormente era casi que perfecto, por el 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Qué codiciaba Pablo? Ser el mejor fariseo de todos. Ser el mejor en conducta, en comportamiento. Ser el mejor, ninguna tacha de pecado en su vida. ¿Cuántos de nosotros no apuntamos a eso también? Yo por lo menos he apuntado a eso, pero la verdad es que siempre he fracasado. Mire, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Cierto que eso es así? Cuando nosotros estábamos antes en nuestros deleites, en nuestros pecados, pachanga, parranda, rumba, mujeres, trago. Le pregunto, ¿usted antes se sentía mal por estar ahí? No, eso antes era delicioso. Lo más malo que usted sentía era el guayabo al otro día. Pero cuando conocimos la ley, ¿cierto que sí? Algo cambió en nuestro interior. Por ejemplo, yo era rumbero. Y sí, tenía un pie acá en el grupo familiar y un pie acá en el mundo. Yo hacía los proverbios prendido. Pero a medida que iba conociendo la ley, algo estaba cambiando en mi interior. Llegó un momento en que fui a una rumba y ese momento de mi vida fue clave, ¿no? Por lo menos en mi tiempo de conversión, porque yo hice la oración de fe como 7 veces, ahí para que usted se dé cuenta que la oración de fe no cambia ni convierte a nadie. Hasta ese momento llegué a esa rumba y ese momento de mi vida lo recuerdo mucho porque yo llegué ahí, todos mis amigos comenzaron a bailar, a tomar y yo tenía una copa de trago en mi mano y yo decía, oiga, ¿yo qué hago acá? Y ese día, por primera vez en una rumba, me fue a los 5 minutos. Ese día cambió mi vida trascendentalmente. Mire, no es algo que yo provoqué. Ese fue el de Dios en mí convenciéndome de mi pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decirse aquí, ¿no? Imagínese que usted está en un día soleado, usted está en una playa, usted acaba de zambullirse en el agua. Lo que usted no sabe es que en esa playa en la que usted se metió hay tiburones. ¿Cómo la ve? Y usted está bien al fondo cuando se da cuenta de un letrero ahí al lado de la boya que dice peligro, hay tiburones. Mire usted, si yo fuera el que estuviera ahí en la playa, ya el día se me arruinó ahí.
Pero le pregunto, ¿es culpa del cartel que usted esté en esa situación engorrosa? ¿Es culpa del que lo escribió? ¿De quién es la culpa? Es mía, ¿no? Es mía. Ese cartel es esencial y se lo agradecemos, ¿cierto? Porque si no, entonces no tendría paticas para nadar para otra vez para la orilla, ¿cierto? Pero que el cartel esté ahí no nos libra de los tiburones. Eso es la ley. La ley lo que hace es revelar entonces nuestro pecado. Y en el desarrollo que lleva el apóstol Pablo, voy al punto 2. Es que el pecado se aprovecha de la ley. Imagínense, se aprovecha de lo bueno para despertar en nosotros condiciones pecaminosas. ¿Se acuerda que le dije que el problema estaba en dónde? En nosotros. Mire, es más que las situaciones que nos pasan, es más que los traumas que nos generan, es más que las palabras, que el rechazo que usted y yo recibimos. La cumbre de todo, la causa de todo es el pecado. Y el pecado que mora en mí. ¿Por qué el pecado nos atrae? Le pregunto, ¿el pecado rico o es feo? Ay, es feo, entonces ¿para qué peca? No, la verdad es que el pecado es rico, ¿no? Pero la pregunta que le hago es, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Por qué cree usted que nos atrae tanto? ¿Sabe por qué nos atrae tanto? Porque precisamente Dios nos dice que el pecado es malo. ¿Se acuerdan el Edén? Adán, Eva. 1 millón de árboles tienen para comer. Pero de este acá, de este no. ¿Por qué fue atrayente para ellos ese solo árbol si tenían 1 millón alrededor? ¿Sabe por qué? Porque Dios se los había dicho. Y ahí voy al problema más profundo, ¿no? El dilema es que usted y yo queremos ser como Dios. ¿Se acuerda que esa fue la tentación original? Usted y yo queremos ser como Dios. Y la ley nos recuerda que no lo somos. El dilema es que usted y yo queremos determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Acaso nuestra sociedad no está así? Que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque hermanos, muchas cosas ahorita están legisladas en nuestro país, pero porque sea legal, no quiere decir que sea lo correcto. ¿Cierto que es así? Somos nosotros los que queremos determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que nos recuerda la ley. La ley nos recuerda, es un recuerdo constante en nuestra vida. Nos recuerda que el único que determina lo que está bien y lo que está mal es Dios. Punto. ¿Y sabe qué pasa en nuestro interior cuando eso sucede en nuestra vida por el Evangelio? En el Evangelio sucede que usted y yo vemos eso como un atentado a nuestra soberanía, a su autodeterminación de querer hacer lo que se le da, la quiero. Y por eso es que el pecado nos atrae tanto. Imagínese esto, que el pecado se vale de la misma ley para que usted y yo caigamos en el pecado. Se vale de lo bueno. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió así? Para que usted y yo nos diéramos cuenta que nuestro pecado es más terrible de lo que usted y yo pensamos. Ay, Steven, es que esta persona habló mal de mí en la iglesia. Tranquilícese, usted es peor de lo que esa persona dice. Eso es lo que nos recuerda la ley. Ese es nuestro recuerdo constante, ¿no? La ley entonces no restringe el pecado, sino que lo provoca. La ley es la base de las operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Le pregunto, ¿lo entiende? ¿Sí me estoy dando a entender? El pecado es astuto, tiene mucho poder. Usa la misma ley para engañarnos, hermanos.
y llevarnos a la condenación. Y sabe, tiene varias estrategias esa ley. La primera que usa, que es como la más generalizada, es que nos lleva a esforzarnos a guardar la ley, supuestamente porque eso nos va a llevar a la salvación. Pero ya dije que la ley a nosotros, primero, no nos salva y segundo, no nos santifica. O sea, trabajo perdido que usted haga eso. ¿Cuál es la segunda estrategia que usa? El pecado reduce el alcance de la ley a esas acciones externas, ¿cierto? Para hacernos ver que estamos cumpliendo la ley. Así se sentía Pablo. Pero mire, por el último mandamiento, no codiciarás, él se da cuenta que hay. Yo le dije, pues cabezón, no necesita la Biblia para saber que eso está mal. Lea la cajetilla de los cigarrillos. Dice que es perjudicial para la salud. Siempre queremos entonces comenzar a justificar, ¿no? Que la ley es dura, que la ley es rígida, porque no queremos confrontar lo que realmente está produciendo estragos en nuestra vida. Y eso se llama el pecado. Eso es lo que realmente produce. La ley es simplemente los límites de protección en nuestra vida. Dios quería proteger a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese no comas de ese árbol era un límite de protección. Eso es como cuando usted ve a su hijo en la ventana y le dice no se haga ahí porque se va a ir. De para allá estamos en un piso 14. Pero ¿se acuerda qué es lo que nos atrae del pecado? ¿Qué es lo que nos atrae del pecado? Que alguien nos lo prohibió. Atentó contra nuestra soberanía de querer hacer lo que a mí se me pega la regalada gana. ¿Y qué pasa entonces con el niño? Desafortunadamente tiene que aprender a los totazos, ¿no? A los totazos. Pero miren, cuando usted y yo dejamos entonces ver nuestra condición interna delante de Dios, es cuando por fin usted y yo nos pusieron contra la espada y la pared. Yo he conocido muchos cristianos que dicen, ay, es que Dios prohíbe muchas cosas, porque no entienden que son límites de protección. Dios no nos prohíbe nada. ¿Sabía usted eso? Parte de la imagen y la semejanza que Dios nos da, parte de eso que tenemos, aparte de nuestro raciocinio, aparte del lenguaje, aparte de las emociones, aparte de los sentimientos, fue que Dios nos hizo seres libres. Nos dio una voluntad. Mire, somos tan libres, que somos usted y yo capaces de escoger nuestra propia esclavitud. ¿O es acaso lo que no escoge un drogadicto? ¿O fue que Dios lo llevó allá a la drogadicción? ¿O fue que no, que fue el amigo que me llevó a las drogas? ¿Fue el amigo? No, él mismo escogió su propia esclavitud. Lo que pasa es que Dios, por el Evangelio, sí quiere darnos, porque recuperemos mejor, ese hermoso valor llamado libertad. Y mire, solamente cuando dejamos de confiar en la ley para confiar en Jesús, mire, no solamente somos perdonados y aceptados por nuestro Dios, sino que Él también pone el deseo en nuestra vida de quererle obedecer, ¿no? Pone el deseo como la capacidad de quererle obedecer. Tal vez no perfectamente, pero ¿sabe? Sí, sinceramente. ¿Y sabe por qué? Por una relación. Me acuerdo de una experiencia que tuvimos hace varios años con mi hijo David. A mi ringa, ¿no? Quitico. Una vez llegué del trabajo y las paredes de mi casa eran así blancas, todo blanco, todo blanco. Yo prendía la luz y eso. Y llegué así del trabajo, todas las paredes rayadas. Entonces, claro, eso como que se me comenzó a subir el furor. ¿Dónde estaba? Y cuando lo vi más chiquitico de lo que era.
Pero recuerdo mucho algo que mi esposa me dijo sabiamente ese día. Dijo, no lo puedes castigar porque no le has dado mandamiento en cuanto a eso. Yo dije, se salvó. Yo escogí a David y le dije, mira, para eso tienes este tablero, para eso tienes tus cuadernos, las paredes no se rayan, los que se rayan son los cuadernos. Mira, puedes rayar este tablero, este se borra. Le di mandamiento, ¿no? Como a los 15 días, porque me tocó pintar toda la casa, ¿no? A los 15 días con la pintura fresca, llego del trabajo y otra vez todas las paredes estaban rayadas. ¿Dónde está David? Entonces David salió rápido. Papi, no fui yo, fue mi prima. Y se salvó. Pero ¿qué no sabe? Me tocó volver a pintar la casa. Pero como al mes, llegué del trabajo, ya que no sabe. Otra de las benditas paredes estaban rayadas. Entonces le dije a mi esposa, esta vez sí no se salva, esta vez no vas a poder interceder por él, porque esta vez sí había sido él. Y estaba escondido, ¿no? Venga para acá, hasta que vino, pero ahí sentí la voz del Espíritu Santo, ¿no? Porque yo había tenido que estar trabajando en mi interior, de haber sido corregido por mis padres con mucha ira. Y resulta que estaba replicando yo el mismo patrón de ellos. Entonces escucho la voz de Dios que me dice, ¿qué vas a hacer? El Señor, las paredes otra vez. Dijo, no lo vas a corregir con ira. Entonces yo estaba así como que eso que si uno siente que explota. Y yo tenía ahí a David al frente y yo dije, no. Y dije, si yo no lo cojo acá, graves. Entonces lo que hice fue yo correr rápidamente a mi habitación y me encerré. Me encerré. Y mientras me encerré, casualmente mi hijo, al otro lado de la puerta, la arañaba así como un gatico, ¿no? Como un perrito. Papi, papi, por favor, por favor. Perdóname, por favor. Pero yo entré a la habitación y estaba en un trato con Dios. ¿Sabe qué me decía Dios? ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti, no hagas esto? Pero al final usted lo terminó haciendo. A ver, ¿cuántas? Y yo, no, pues, ya perdí la cuenta. ¿Y cuántas veces de las que tú te has equivocado, aun cuando yo te dije que no lo hiciera, y lo hiciste, cuántas veces yo te corregí desatando toda mi ira sobre ti? Le dije, no, pues ninguna. Ah, mi lucha, ¿no? Mi lucha interna. Mientras tanto mi hijo, papi, papi, por favor, perdóname, perdóname. ¿Y cuántas veces, Steven, cuando tú me has fallado, cuando yo te dije que no lo hiciera, lo hiciste, no viniste así, como está tu hijo detrás de la puerta, para que yo te perdone? Te pregunto, ¿yo te perdoné? Sí, Señor, tú me perdonaste. Me dijo, ya, como estás calmado, vas a corregirlo, porque transgredió la ley, pero ya no lo vas a corregir con ira. Y por primera vez en mi vida, después de tanto tiempo, hermanos, corregí a mi hijo explicándole por qué lo corregía. ¿A cuántos de acá corrigieron? ¿A cuántos de acá le pegaban los papás y usted no sabía por qué? A mí me pasó muchas veces. Me pegaban por sospecha. Muchas veces. Pero por primera vez me pude sentar con mi hijo a explicarle qué es lo que había hecho. Le dije, ¿no te parece que esto desagrada al corazón de Dios? Sí. ¿Y no te parece que eso también desagrada a mi corazón? ¿Me tienes triste? Sí, papi, por favor, perdóname. Entonces, pum, le dije, va, barazo. ¿Pero por qué si estamos hablando bien, papi? No. Ahí fue el barazo. Pero ¿sabe qué fue lo más impresionante, hermanos, después de ese día? Que de ahí en adelante nunca más.
tuve más las paredes rayadas de mi casa. Esto no es lo más importante. Lo más importante es que no se rayaron, no porque yo había colocado una ley de que no se debía hacer. No se volvieron a rayar las paredes en mi casa por la relación. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo no quería volver a interrumpir la relación que tenía conmigo. ¿Lo entienden? La ley va a ser eso. El pecado va a ser eso, usar la ley para que usted y yo pequemos. Pero cuando nosotros dejamos de poner nuestra confianza en la ley y la ponemos en Jesucristo, que solamente hay dos religiones, hermanos. La religión que va por las obras y la religión que es por la gracia. Solo hay dos. ¿Y cuál es la que nos salva, perdón? La de la gracia. Por más que usted sea lindo, sea bonito, suba a Monserrate con frijoles en los pies, nada de eso lo va a salvar. Nada de eso. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Y sabe bajo la cual premisa? Bajo la premisa mejor de todas. La premisa del amor. Por eso la ley no fue dada para llevarnos al cielo, no, la ley fue dada para llevarnos a Cristo. La ley que hace en tu vida te pone contra la espada y la pared para darte la sensación de ¿qué? De que necesitas un Salvador. Y ese Salvador está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirte. La ley no fue dada para llevarnos al cielo, la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Y Cristo es el camino que nos lleva al Padre que está en el cielo. Pero ante esto, ¿cómo debemos entonces reaccionar nosotros como cristianos? Porque lo que nos importa en esta prédica no es llenar de conocimiento, sino saber entonces cómo vamos a reaccionar. ¿Se acuerda el trabalenguas de Pablo? Yo quiero obedecer a Dios, quiero hacer lo bueno, pero aunque quiero hacer lo bueno, la termino embarrando. No meto una pata, sino que la meto las dos. Y lo que no quiero hacer, eso lo termino haciendo. Entonces, ¿qué hago, Dios? Romanos 7, del versículo 7 al 13, nos habla de esa cruda realidad, ¿no? Dice, versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. 10º mandamiento. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Ojo, el que engañó no fue la ley. ¿El que engañó quién fue? El pecado. Y por él me mató. ¿Quién fue el que mató? El pecado, no la ley. De manera que la ley es la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, esos versículos que están ahí, del 7 al 13, nos muestran la realidad de un incrédulo que no puede obedecer la ley de Dios porque es esclavo del pecado. Pero los versículos del 14 al 25 nos muestran a un cristiano que sigue luchando con el pecado, pero que ha sido libertado del dominio del pecado. Ese es el grito desesperado del apóstol Pablo, ¿no? Que describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado, ¿cierto? Mire, esos versículos del 7 al 13 nos muestra a un incrédulo que está inmerso en una guerra que de ninguna manera puede ganar. Por más que lo intente todo, esa guerra siempre la va a perder. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Pero los versículos del 14 al 25 nos muestran a un cristiano que sí está en la misma guerra, porque la guerra no se acabó, no hay paz, la guerra siguió. Pero los versículos del 14 al 25 nos muestran al cristiano que está en una misma guerra, pero que en esta ocasión de ninguna manera esa batalla la puede perder. ¿Se dan cuenta del contraste que usa el apóstol Pablo ahí? Por eso Pablo dice que en este pasaje la ley es espiritual, pero nosotros somos
carnita y huesito. Somos todavía terrenales, ¿cierto? Ya fuimos libertados del pecado, pero seguimos en pie de guerra para no ser seducidos otra vez a ese yugo de esclavitud. Ahora usted puede decir, ¿cómo así que yo fui libertado del pecado si yo soy cristiano y todavía tengo las mismas luchas con el pecado? ¿Cuántos hacen esa pregunta? Entonces, al fin, ¿qué? ¿Fui libertado o no fui libertado? Pues hermanos, lo que Pablo está diciendo es que precisamente porque estamos en esa lucha, es que ya fuimos libertados. El pecado está desesperado porque sabe que ya no le pertenecemos. ¿Qué quiere el pecado nuevamente en nuestra vida? Volvernos cautivos. ¿Qué quiere el pecado en nuestra vida? Volvernos a ser esclavos. Por eso, la guerra no se ha acabado. Cuando el cristiano peca, miren, no es porque viva una derrota continua que el pecado lo tiene a usted derrotado, no. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ya fuimos libertados del pecado, la guerra no se ha acabado, no es que cuando usted peca viene una derrota continua a su vida, sino que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que usted y yo no vamos a vivir una victoria continua. El pecado va a ser de las suyas en nuestra vida. Todos estamos aquí susceptibles del pecado. Los que están esclavos del pecado más, pero también los cristianos, también. Se lo pongo en este ejemplo, a ver. Cuando hay una guerra y en medio de la guerra entre dos bandos, el ejército enemigo captura a uno de los de nuestro ejército. Es el primer escenario. Alguien que lo capturaron en contra de su voluntad. Segundo escenario, la misma guerra, los mismos dos ejércitos, pero uno de nuestro bando nos traicionó. Y nos dijo, yo sí les puedo dar información de todo mi ejército. No es lo mismo, ¿cierto? El fariseo, el traicionero ese, está todavía bajo el yugo del pecado. Pero el que capturaron está en contra de su voluntad. No es lo mismo, ¿cierto? Un traicionero a un capturado. Cuando nosotros caemos en pecado, lo que realmente es que usted a mí nos captura el pecado. No queremos pecar, no queremos ofender el corazón de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Salvador. ¿Qué debe hacer o cómo debe reaccionar entonces un cristiano? Versículo 22. Dice Pablo, yo me deleito en la ley de Dios. Si se da cuenta, dice, yo no dice, yo me deleito en la ley. No, él dice, yo me deleito en la ley de Dios. Realmente él está deleitado en su Salvador. ¿De quién es la ley? De Dios. No en la ley solamente. 2, versículo 23. ¿Cómo se debe sentir o cómo debe reaccionar el cristiano? Dice, debe aborrecer lo que acaba de hacer. ¿Te acuerdas? A causa de la relación y no a causa del castigo. Pecamos, sí. Fallamos a Dios, sí. Entristecemos el corazón de Dios, sí. ¿Qué debemos bregar entonces cuando fallamos? Correr a los brazos de nuestro Padre para que nos perdone. No queremos por ningún modo que esa relación entre nosotros se interrumpa. No queremos por ningún modo volver a ser esclavos del pecado. Él nos libertó. Fuimos capturados momentáneamente por el pecado, pero luego nuevamente nos da libertad. Y lo tercero, el apóstol Pablo dice en versículo 24, dice, miserable de mí. ¿Qué debe decirle el cristiano? Qué miserable me siento. Qué miserable me siento. Mira, hay dos palabras que a nosotros en nuestro argot popular nos suenan fuertes. La primera es la palabra desgraciado. ¿Cierto? Cuando usted le dicen así, a usted se le revuelve todo por dentro. ¿Qué es lo que está diciendo? Desgraciado. La suya. ¿Pero qué es desgraciado? Desgraciado es alguien que se cayó de la gracia.
se aprovechó de la gracia. La otra palabra fuerte, miserable, la suya. ¿Pero qué es miserable? Alguien que abusó de la misericordia. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está usando acá. Miserable de mí, qué miserable me siento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el grito desesperado, angustioso de un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que todavía sabe que en su condición caída puede fallar, está susceptible a fallar. Mire, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está haciendo alusión a un castigo que hacía el Imperio Romano. Habían algunos capturados de guerra que el trato que les daba el Imperio Romano era atarlos, un nudo muy bien hecho. Esta mano estaba atada, pero a esta otra lo ataban a una persona que ya estaba muerta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque pasaban los días y a ese cuerpo muerto, ¿qué pasaba? Comenzaba a oler horrible. Hermanos, dice el apóstol Pablo que el pecado mora dentro de mí. No es nuestro huésped de honor. Usted quisiera que se fuera, ¿cierto que sí? Pero no se va a ir. ¿Hasta cuándo? El apóstol Pablo dice, hasta que usted se muera. ¿Hasta cuándo va esta batalla? Toda la vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe qué le pasaba al muerto? No solamente de día, no solamente se descomponía. ¿Sabe qué empezaba también a pasar? Le comenzaban a salir gusanos. Y el gusanito acá le subía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso no es nuestro mismo grito de angustia cuando le fallamos al Señor? Pero Señor, no te quería fallar, es que caí, fui débil. Por lo menos reconocer su responsabilidad propia, ¿no? Cuando Pablo dice ahí que ya no peca él, sino el pecado que mora en mí, no está hablando de que se está librando de las responsabilidades, no, por el contrario. Está reconociendo su responsabilidad. Se dio ante la tentación, se dio ante el pecado. ¿Cierto que sí? Porque hay otras personas que le echan la culpa al diablo, ¿no? ¿Por qué le falló a la esposa? No, es que vino Satanás disfrazado de mujer. Sí, hágase. Es que fui tentado porque el diablo es puerco. No. Somos tentados porque el pecado todavía nos seduce. ¿Cómo debe reaccionar entonces un cristiano? Aparte de deleitarse en la ley de Dios, aparte de aborrecer lo que acaba de hacer, aparte de sentirse miserable. La respuesta está en el versículo 25. Mire, ese es el fin de nuestra lucha. ¿Qué dice el versículo 25? Dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, ese es el fin de nuestra lucha. Darle gracias a Dios por aquel que fue a la cruz del Calvario para morir por sus pecados y por los míos. Darle gracias a Dios por Jesucristo, porque gracias a Él nuestra batalla puede ser que se perdió la batalla, pero no se va a perder la guerra. ¿Se acuerda? Que estamos hablando de una batalla que por ningún motivo el cristiano puede perder. A comparación del mundano impío que no se quiere arrepentir y que no quiere venir a Cristo, que ese sí está en una batalla que de ninguna manera puede ganar. Gracias doy a mi Señor Jesucristo, porque nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Le ha pasado a usted o ha visto esas personas que se van de la iglesia debido a sus constantes fallas? Porque no pueden dejar de pecar del todo. ¿Sí los ha visto?
Yo he visto muchos. Ven, ¿por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué te apartaste de Dios? No, es que para qué yo era hipócrita. Es que sí, usted me veía bien, pero yo estaba mal. Es que no pude dejar el pecado del todo, hermano. ¿Piensan esas personas que dejaron de ser cristianos porque perdieron una batalla? O sea que ya no estás porque perdiste la batalla contra el pecado. Sí, entonces ¿para qué estar ahí hipócritamente? A esas personas a veces les he dicho, ¿no te das cuenta que precisamente esa lucha que tienes es la prueba de que sí eres un cristiano? Y que el pecado está tratando de rondarte para nuevamente hacerte esclavo. Pero no te das cuenta que esa lucha precisamente es lo que te hacía un cristiano. Y mira, hermano, yo estoy hablando desde una posición de 20 años de caminar con Dios. Pero ¿sabes yo qué conclusión he llegado? Que mientras más santos llegamos a ser, menos santos nos vamos a sentir. Y esa es una condición de un verdadero cristiano. El día en que usted se sienta el cristiano de los cristianos, está como Pablo y necesita ser derribado y necesita tener un encuentro con Jesús y necesita que le diga a Jesús, ¿por qué me persigues? Para usted entender lo que no es por lo que usted puede hacer por Dios, es lo que Dios ya hizo por usted. Yo sé que esta palabra está un poquito, estamos desenrollando la piola, ¿cierto? Pero en resumen, quiero saber si ustedes entienden esto, iglesia. Se dicen, no entendí nada, lo que es muy enredado. Bueno, está bien. Pero les pregunto, ¿usted entiende que hay pecado en usted? A ver, alcen la mano los que dicen, sí, lo entiendo. Alcen la mano los que dicen, o los que entienden que ese pecado va a estar para siempre a este lado de la eternidad, hasta que usted muera. ¿Lo entendió? Voy predicando bien. 3, usted entiende que ese pecado nunca va a mejorar, porque el pecado no mejora. El pecado empeora. ¿Cuánto lo entienden? Entonces sí vamos entendiendo. ¿Entiende usted que ese pecado nos meterá en una guerra continua hasta que usted y yo estemos en el cielo? ¿Entiende usted que Dios nos anima a que sigamos firmes en esta guerra hasta que termine? Entonces ya lo entendió todo. Nunca debemos subestimar el poder del pecado, hermanos. Lo que nunca debemos intentar con nuestras propias fuerzas es batallar contra él. Si usted lo hace en sus propias fuerzas, siempre va a fracasar, siempre va a perder. Usted solo no va a poder. Usted necesita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda la oración del Padre Nuestro? Cuando usted ora, ¿cómo se presenta usted a Dios? ¿Cómo nos enseñó Jesús que debíamos presentarnos? Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así. Padre nuestro. Le pregunto, ¿cuántos aquí oran a solas? Todos, ¿cierto? Espero que todos. Usted está solo en su habitación y va a hacer la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro. ¿Nuestro con quién si usted está solo? No, porque a él se está dirigiendo. Padre nuestro. ¿Sabe qué nos está enseñando Jesús? Que esta batalla sí se gana con oración, pero una oración en la que usted está consciente de que usted no está solo. Usted está acompañado de alguien que es su intercesor y no es el Papa. Si es que es sumo pontífice. ¿Sí sabe qué es pontífice? Es puente entre Dios y los hombres. Hermano, no es puente de nadie. ¿Quién es el único puente entre Dios y los hombres? Jesucristo. Cuando usted dice Padre nuestro, ¿usted con quién se está presentando en oración delante de Dios? Con Jesús.
Entonces lo primero que yo tengo que reconocer cuando oro es que es una batalla en la que no voy a poder solo. Necesito que Él todo el tiempo me esté acompañando. ¿Lo entendemos? Lo segundo es que oremos. ¿A quién? Al que nos puede ayudar. ¿Y quién nos puede ayudar? Jesucristo, su Espíritu Santo. Él es el que nos puede ayudar. No hay otra persona. 3. Dice confía. Confía. ¿En quién? Nuevamente en Jesucristo, que es el único, el que tiene el poder contra el pecado. Lo venció. El pecado a él también lo mató en una cruz. Pero ¿sabe cómo lo venció? Resucitando entre los muertos. Por eso nuestra confianza debe estar siempre en Jesús. 4. Actúe. ¿En qué debemos actuar? En la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando nuestra propia cruz. Que el ser cristiano usted lo van a perseguir, lo van a perseguir. Que la familia se le va a poner en contra, se le va a poner en contra. Pero usted debe entender que cuando llevamos nuestra cruz, lo estamos haciendo porque estamos en medio de una batalla. Y lo quinto que debemos hacer, que es lo que el apóstol Pablo hace aquí, es agradecer a Dios. ¿Por quién? Por su Hijo y por su Espíritu. Me gusta mucho una canción de Rescate que se llama El Veneno. ¿Alguien la ha escuchado? Y lo que dice esa canción. Es una pulseada. Una vida. ¿Qué es una pulseada? Esto es una pulseada. Es una pulseada. ¿Qué dura una vida? Es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera. Ay, es que me ofendió, me dijo. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne y eso me envenena. Aguijón la carne, esa es mi condena. Dice el coro, y no para ese veneno, va hasta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos porque va hasta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, de tu perdón. Y cita acá Romanos 7, Ulises, dice, el bien que deseo me cuesta lograrlo. El mal que no quiero viene sin llamarlo ese bendito. Uno siempre cree que el mal está afuera, el mal es mi carne, esa es mi condena. Aguijón la carne, pero le doy pelea. Y no para ese veneno, va hasta el corazón, siempre necesito de tu antídoto. Esa es nuestra lucha, ¿no? Ese es el veneno que quiere colocar el enemigo en nuestro corazón para dañar 4 relaciones. Tu relación con Dios, tu relación contigo mismo, por eso la depresión, por eso la ansiedad, por eso el temor, por eso la culpa, por eso la vergüenza, por eso la baja autoestima, por eso no puedo, no sirvo. ¿Te das cuenta que el problema no está afuera? Ni lo que te pasó, ni lo que te dijeron, ni quien te rechazó. ¿Dónde está el problema? Va directo al corazón. La relación que tenemos con los demás. Mira, acabamos de tomar la cena. ¿Se acuerda que la cena es sentarnos en una mesa con nuestro Padre Celestial para resolver conflictos? Eso es la cena. La cena es la provisión que Dios nos dejó para que usted una vez más reconozca aquí en la tierra, Señor, sigo siendo un pecador. Sigo necesitando de ti.
Que ya no libertó el pecado, ya no libertó el pecado. Por eso estamos en esta batalla. Ya no como los mundanos, porque ellos le pertenecen al diablo. Estamos en una batalla en la que él quiere nuevamente esclavizarnos. Y en la cena le decimos, perdónanos porque siempre, siempre, Señor, te queremos a ti pertenecer. Estamos sentados aquí en esta mesa como tus hijos. Estamos sentados en esta mesa porque no lo vamos a lograr sin ti.